Hola, profesor Pineda por aquí. Hoy día vamos a trabajar el curso de geometría correspondiente al tema de triángulos. Esta vez trabajaremos 4 ejercicios que son ejercicios que tú te puedes dar cuenta y aplicar las diferentes propiedades en cuanto corresponde a triángulos. Para eso, primero resolveremos la primera pregunta que nos dice si AB es igual a BC es igual a CD es igual a BD, hallar el ángulo alfa. Primero reconocemos aquí, al parecer, varios triángulos que formarían un cuadrilátero. En este caso sería un polígono convexo. Entonces, primero, lo importante en triángulos es colocar primero los datos. ¿Qué cosa nos dicen los datos? Luego, tratar de sumar y recordar las propiedades fundamentales en triángulos, que por ejemplo la suma de ángulos internos me sale 180, que la suma de los ángulos externos me sale 360. Esas propiedades, ya sea en la figura global o en las figuras que están dentro del triángulo, es importante recordar, aplicar. Para ello también es necesario recordar algunas propiedades en los ángulos, por ejemplo, ángulos opuestos por el vértice, ángulos también, dos rectas paralelas cortado por una secante. Todo eso se va a aplicar en triángulos. Pero como decíamos, primero es importante colocar estos datos que nos dicen. Primero nos dicen que el lado AB. ¿Dónde tenemos el lado AB? Aquí tenemos el lado AB. Dice que esto de acá es igual, ¿correcto? Es igual a BC. Muy bien, entonces anotamos ese BC. En este momento nosotros nos podemos dar cuenta que los dos lados son iguales, por lo tanto los ángulos también van a ser iguales. Sigamos completando por aquí. Nos tenemos entonces este BC es igual a CD. Muy bien, entonces completamos por aquí, es igual al ángulo CD. También nos dice que CD es igual al lado BD. Muy bien, entonces completamos por este lado, este ángulo también. Ahora podemos llenar todo lo que nos pide calcular este problema. Si estos dos lados son iguales, entonces los ángulos también van a ser iguales. Le voy a poner entonces un ángulo teta por aquí y aquí también le voy a poner un ángulo teta por este lado. Muy bien, ya tenemos entonces esos dos lados de los ángulos. Como son isósceles, si los lados son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Ahora tenemos para el otro lado. Si se pueden dar cuenta, este lado con los tres lados que son iguales, este triángulo formaría ser o pasaría a ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, yo puedo decir que en un triángulo equilátero los tres ángulos sumarían 180, por lo tanto, cada uno de ellos van a ser iguales, es decir, 60. En este lado también formaría 60 grados, pero no nos importa mucho eso porque ya podemos completar lo siguiente. Hay algo muy importante que reconocer aquí. Este lado con este lado también son iguales, por lo tanto sus ángulos también tienen que ser iguales. Entonces, este lado, si esto de acá es el ángulo teta más el alfa, aquí también le voy a poner el ángulo teta más el ángulo alfa. Ya tengo entonces los dos lados que son iguales. Todos esos datos nos van a servir para aplicar una propiedad que existe en triángulos opuestos, o pues comúnmente conocido. Nosotros podemos darnos cuenta que en todo esto es una propiedad comúnmente conocido como la corbatita, pero pues le vamos a llamar como ángulos o triángulos opuestos. Esto, la sumatoria de dos ángulos de acá es igual a la sumatoria de los ángulos de este lado. ¿Cómo se comprueba eso? Pues sumando estos dos ángulos internos me va a salir este externo. Sumando estos dos lados ángulos, bueno, estos dos ángulos internos me sale este externo. Por lo tanto, pues se cumple dicha igualdad. Sumamos entonces para este lado. Sería entonces el ángulo 60 más el ángulo teta. Tendríamos ahí, y eso va a ser igual a la suma de esto, que sería el ángulo alfa más el ángulo teta más el ángulo alfa. Ya tenemos entonces los ángulos resueltos para este lado, solamente faltaría resolver esta ecuación. Podemos ver que tenemos dos ángulos iguales que se pueden simplificar. Este de acá con este de acá se va. Ahora tenemos simplemente el ángulo pues 60, vamos a ponerlo en este caso con un lápiz, le ponemos el ángulo 60, eso va a ser igual a la sumatoria de estos dos ángulos que me saldría 2 alfa,
Por lo tanto, el ángulo alfa valdría simplemente 30 grados. Entonces, ya tenemos ahora la respuesta para este ángulo. Pero siempre tener en cuenta las siguientes propiedades. En ángulos a veces suele ser un tema un poco confuso porque implica varias propiedades, no solamente de segmentos, también de ángulos. Entonces, para eso siempre es importante recordar la mayoría de las propiedades que tenemos para resolver triángulos, como por ejemplo ángulos opuestos, por ejemplo un teorema básico en triángulos, que la sumatoria de los ángulos internos me sale 180, los externos me sale 360, o también puede ser ángulos opuestos por el vértice, van a ser iguales. Todas esas propiedades siempre es importante recordar en este tema de triángulos, ya que triángulos es un tema que prácticamente gobierna todo el tema de geometría. Ahora vamos a continuar con más problemas en cuanto corresponde al tema de geometría. Vayamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice en la siguiente pregunta? Vamos a ver. Muy bien, allá tenemos pregunta número 2. Como condición nos dicen que AB es igual a CD, o el lado AB es igual al lado CD. Como siempre, hay que hacer caso a nuestra condición. Entonces, vayamos al lado AB. Aquí tenemos el lado AB. Entonces, diremos en este caso que este lado de acá va a ser igual al lado CD. Entonces, CD tendríamos por este lado. Muy bien, ya tenemos entonces esos dos lados que van a ser iguales. ¿Qué más podemos hacer aparte de eso? Muy bien, podemos observar lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un polígono no convexo. Dentro de las propiedades del triángulo se cumple que la sumatoria de este ángulo más este ángulo más este ángulo me va a salir el ángulo D. Eso se cumple. Entonces, sumemos esos ángulos, ¿cuánto me sale? Por acá me saldría teta más 5 teta más, me saldría simplemente 7 teta. Ese dato nos va a servir para entender algo muy importante, que es lo siguiente, que si estos dos ángulos son iguales, entonces estos dos lados también serán iguales. Muy bien, entonces hemos encontrado aquí un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. Obviamente, dos de sus lados. Con eso ya podemos encontrar algunos detalles muy importantes. Entonces, ahora, también encontramos lo siguiente. Observemos. Ya no observemos acá dentro del triángulo pequeño. Observemos lo grande. Tenemos aquí este lado que es igual con este lado. Y cuando dos lados de sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales. Entonces yo ya puedo completar. Si esto vale 5 veces el ángulo teta, aquí ya tengo un ángulo teta, por lo tanto este lado valdría 4 veces el ángulo teta. Con eso completaría 5. ¿Por qué hacemos ese complemento? Porque tenemos un triángulo isósceles cuyos lados son iguales. Luego puedo trabajar ya sea en el triángulo grande o en el triángulo que está dentro de él, o inscrito podemos decir. Vamos a trabajar en el triángulo grande. ¿Quieres trabajarlo en el grande? También puedes hacerlo, pero vamos a hacerlo en el pequeño. Entonces sumando tendríamos simplemente 7 veces el ángulo teta más 4 veces el ángulo teta. Luego tendríamos otra vez 7 veces el ángulo teta. Recuerda como propiedad fundamental que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre me va a salir 180. Entonces igualamos eso a 180. Ahora podemos resolver dicha ecuación de la siguiente forma. Acá tenemos 14, con este me saldría 18. 18 veces el ángulo teta y eso va a ser igual a 180. Ahora, en vez de estar haciendo la división, podemos simplificar, que es un proceso un poco más corto. Por aquí tenemos entonces 18 a 1 y en este lado también tenemos 18 a 10. Muy bien, tenemos 10 entonces aquí. La respuesta al final de todo nos saldría simplemente que el ángulo teta valdría 10 grados. Eso sería entonces el ejercicio en cuanto corresponde a una segunda pregunta de triángulos. Siempre es importante recordar que para resolver con facilidad triángulos es hacer caso a las propiedades o las condiciones o los datos que nos dan. Entonces, pero también aparte de ello es tener en cuenta lo siguiente.
A veces los problemas suelen ser un poco confusos porque nos pueden mostrar varios triángulos en la parte de adentro. Pero siempre es recordar que la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180. Podemos trabajar eso en forma global o en forma parcial. Recuerda también que la suma de dos ángulos internos me sale un externo. Entonces, con esas propiedades puedo resolver tranquilamente los ejercicios de triángulos. Ahora pasaremos a resolver una tercera pregunta en cuanto corresponde triángulos. Vayamos entonces a una tercera pregunta que nos dicen como propiedad o como ejercicio. Nos piden calcular, hallar el ángulo teta. Primero podemos observar aquí un triángulo. Seguramente este triángulo va a ser de las condiciones que nos dan como dato. Y tenemos aquí un triángulo, podemos observar. No nos dan la denominación que es ABC, pero tenemos un triángulo. Dentro de ello tenemos un cuadrilátero. Con esos datos es suficiente sacar estos problemas. Primero, podemos trabajar eso primero aplicando una propiedad muy importante que nos dice lo siguiente, que la suma de estos dos ángulos me va a salir a la suma de estos dos ángulos externos. Eso también tiene una comprobación. Entonces, sumamos esos ángulos internos, diremos el ángulo teta, vamos a trabajar con el lápiz, el ángulo teta más 6 veces x. Eso va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, que sería 9x. Muy bien, nos vamos a ahorrar un poco de pasos y luego diremos lo siguiente, que este ángulo teta va a ser igual a, restamos este 6x a este lado, me saldría 3x. Muy bien, ese es un dato que tenemos que en algún momento tal vez nos sirva o tal vez no. Hay algunas veces, algunos datos están por demás o quizás no lo vamos a utilizar a la hora de resolver los problemas. Pero tenemos un primer dato. Ahora trabajaremos ya también para el ángulo grande. Como decía siempre, los triángulos siempre se trabajan, a veces sumando los ángulos internos de un triángulo o un cuadrilátero, también trabajando en forma global. Entonces, sumemos la parte del ángulo del triángulo grande. Tendríamos entonces 3x por aquí, vamos a trabajar con el lápiz, 3x por aquí, muy bien. Sumamos ahora el siguiente ángulo, que sería el ángulo teta, y ahora tendríamos el 2x, el otro ángulo, ¿no? Y todo eso sumando me va a salir 180 como la sumatoria, es la propiedad fundamental del triángulo. Ahora, ¿qué más tenemos? Podemos reemplazar incluso. Trabajemos lo siguiente entonces. Sumamos por este lado. Aquí tenemos, sumando 3x más 2x, serían 5x. Muy bien, ya tenemos 5x. Ahora reemplacemos. Este ángulo teta valdría 3x. Seguramente entonces ya vas a encontrar la respuesta. Es igual a 180. Ahora sumamos estos ángulos, me saldría 8x. Muy bien, 8x es igual a 180. Finalmente encontramos que esto de acá va a ser el 180 dividido entre 8. Pues me va a salir un valor decimal. Pues no hay ningún problema si en las alternativas nos muestran esto o si es que como respuesta nos admiten esto. Al hacer la división de 180 entre 8, me va a salir 22,5 como respuesta en esta pregunta que corresponde al tema de triángulos. Entonces, hay algunas veces donde no nos dan las condiciones, como por ejemplo sumarle más 4 o simplemente poner lo que los dos lados son iguales o convertir lo que son isósceles. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es para eso, en cuanto a los ángulos, es completar las propiedades, ¿no? Siempre, por ejemplo, esta vez sumamos la suma de los cuatro elementos o de los ángulos internos, me sale un externo, o la suma de los ángulos internos me sale 180. Entonces, ha sido suficiente para este tipo de problemas trabajar con los datos que nos estaban dando. No habían condiciones. Entonces, es muy fácil trabajar ese tipo de preguntas. Ahora pasaremos a la última pregunta que corresponde también a triángulos. Veamos qué tipo de ejercicio tenemos en este lado. Muy bien, vamos a ver. Como condición nos dice que el lado AB es igual al lado BC y eso es igual al lado AD. Veamos entonces, reconozcamos los lados para poder nosotros un poco
visualizar qué cosa podremos aplicar. Hay algunas veces que en algunos triángulos vamos a tener que hacer trazos adicionales. Esta pregunta es ese caso donde vamos a hacer un trazo adicional. Ya más adelante trabajaremos como en medianas, mediatrices, trazos un poco más extensos para poder resolver un problema. Nos dice entonces que el lado AB, muy bien, ubicamos entonces el lado AB, aquí está el lado AB, esto dice que es igual al lado BC, muy bien. Entonces en este momento ya podemos pensar que estos dos lados son iguales y probablemente a este lado los dos ángulos también van a ser iguales. Prosigamos completando los datos. Dice que BC, o sea este de acá, es igual al lado AD. Muy bien, aquí tenemos lado AD. Ahí está. Ahora lo que podemos hacer, que aquí también podemos observar dos lados iguales. Y cuando dos lados son iguales, nos hace pensar que el triángulo va a ser isósceles. Pero para eso necesitaríamos hacer un trazo adicional. ¿Cuál sería ese trazo adicional? Por este lado podemos hacer. Vamos a ver. Nos hacemos una línea y entonces tenemos aquí el trazo adicional. Vamos a ver por este lado para que tengamos algo exacto. Listo. Ya tenemos entonces aquí el trazo adicional. Entonces, decimos lo siguiente. Si estos dos lados son iguales, quiere decir que este lado, que le vamos a poner, digamos, un X, vamos a ponerle un X, también va a ser igual a este ángulo. Mira, los dos lados son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Entonces aquí la pregunta nos pide hallar el ángulo θ, es decir, este ángulo de acá. Con criterio, más o menos, ya sabemos cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto valdría, profesor? Si esto vale 60, al sumar esto me valdría 2x, más 60 es igual a 180. Hallamos que este ángulo va a ser un ángulo equilátero. Pero vamos a hacer el procedimiento. Entonces, simplemente tendríamos 60, tenemos aquí, sumamos estos dos ángulos, que serían 2x, y eso lo vamos a igualar a 180. Ahora lo que tenemos es este 2x, pasamos a restar este 60, que me harían como 120. Ahora x valdría entonces 60. Entonces hemos logrado que estos dos ángulos han sido ángulos iguales. Por lo tanto, prácticamente estaríamos hablando, o es realmente un ángulo, un triángulo equilátero. Muy bien, ya tenemos entonces el triángulo equilátero. Colocamos esos ángulos. Esto valdría entonces 60. Este lado también valdría 60. Entonces los tres lados son iguales. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a una conclusión, que si este lado es igual a este lado también va a ser igual. Entonces llegamos a la conclusión de que si esto mide el ángulo θ, ¿cuánto mediría este lado? También valdría el ángulo θ. Por lo tanto, vamos a poder resolver con facilidad esto de acá. A ver, aquí tenemos esto vale 90 grados. Si esto vale 90, ¿cuánto vale este lado de acá si esto vale 60? Entonces ya tendrás la respuesta, 30. Por lo tanto, la respuesta ya vamos a tener. Finalmente lo que voy a hacer es ponerlo en forma vertical y trabajarlo. En este triángulo de acá, digo lo siguiente, este ángulo más este ángulo me saldrían dos veces el ángulo θ. Muy bien, dos veces θ, más tenemos por aquí este ángulo 30 y eso lo voy a igualar a 180. Eso es la propiedad de triángulos que nos dice. Por aquí tendríamos entonces dos veces el ángulo θ y pasamos este 30 como 150. Por aquí la respuesta. Finalmente el ángulo θ valdría entonces, sacándole la mitad por acá, a ver, vamos a ver, menos 30 serían 75, ¿no? O también podemos sacar acá, pues, ¿no? La suma de dos ángulos internos me saldría 130. A ver, tenemos una vez más, a ver, aquí tenemos 2θ más el ángulo 30, ¿no? 180, estamos 150 y simplemente el ángulo de acá valdría como 50, ¿no? Muy bien.